Sefer Ahalomot, seguimos estudiando los misterios relacionados con el mundo de los sueños. Seguimos estudiándolo desde la perspectiva del Talmud. Estos audios que hemos venido haciendo con el Sefer Ahalomot todavía están enmarcados en la Gemara, en el Talmud. Todavía no hemos llegado a estudiarlos desde la Mishnah ni desde la Torá. Entonces vamos a continuar con los relatos que el Talmud nos ofrece respecto al tema de los sueños. Sueños que denotan milagros. Dice, el que sueña con Pinjas le sucederá un milagro, tal como Pinjas experimentó milagros. El que sueña con un elefante le sucederán maravillas. Elefante en hebreo se escribe pil, y la palabra pil tiene su raíz en la palabra pelé, que significa maravilla. El que sueña con elefantes le sucederán maravillas de maravillas, sobre todo si la persona sueña que está en los lomos del elefante. Maravilla de maravillas en hebreo se escribe pilei plaot, expresión que en sentido textual podría significar elefante de elefantes. El que sueña con el nombre Uná o con una persona de nombre Uná le sucederá un milagro. ¿Por qué? Por la letra Nun, que tiene algo en común con la palabra Nes, que significa milagro. El que sueña con los nombres Hanina, Hananiah y Ohanan le sucederán milagros de milagros. Nuevamente por la letra Nun, que tales palabras tienen en común con el vocablo Nes, que significa milagro. Y dado que hay nombres como Hanina, Hananiah y Yohanan que tienen dos letras Nun, la significación es milagros de milagros. Siguiente tema. Soñar con un discurso fúnebre. Soñar con un discurso fúnebre, esto en hebreo se le dice espet, significa que del cielo se apiadaron de la persona que está soñando y será redimido. Y en la práctica no habrá necesidad de dedicarle discurso fúnebre alguno. Ello es válido en tanto haya visualizado el discurso fúnebre por escrito, es decir, antes de que fuera leído. O sea, quien sueña con un discurso fúnebre es como si estuviera leyendo una sentencia de los mundos superiores. Bajo esa sentencia le están perdonando muchas transgresiones, va a evitar pasar por escenarios de dolor, caos, de sufrimiento. Plegarias en los sueños. A algunas personas, pues sí, les sucede que sueñen que están rezando o que están haciendo plegaria. El que sueña que durante la plegaria responde amén o Yehe Shem Rabá, tiene asegurado el mundo venidero. El que sueña que lee el Shema, Shema Israel, es una plegaria que expresa la unicidad divina, es apto para que la Shejinah se revele a través de él, pero pasa algo y es que puede que no se le revele del todo porque la generación en la cual nació no es apta para recibir tremenda cantidad de información. Pero en todo caso, una persona que se sueña que dice Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, es una buena señal de que la persona espiritualmente va muy bien y puede llegar a tener cierto tipo de contacto con la Shejinah. El que sueña que se coloca los tefilín, que aguarde grandeza, como expone el siguiente versículo, Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem está asociado contigo y te reverenciarán. Y al respecto, expone Rabí Eliezer Agadol, que se refiere específicamente a los tefilín, que se colocan en la cabeza, pues son expresión del nombre divino grabado en el ser. Uno de los secretos ocultos dentro de la mitzvah del tefilín tiene que ver con esto, el tefilín tiene una energía especial para que la persona tenga protección contra la influencia de la serpiente, por una parte, pero por otra parte, adicionalmente, el hombre que se pone el tefilín entra espiritualmente a estar por encima de las personas de su generación, o sea, empieza a tener un rango superior a nivel físico y a nivel espiritual. Es por esto que una persona que se sueña con la postura del tefilín le aguarda grandeza. El que sueña que está orando
y despierta en medio de la plegaria, es una buena señal para él. Pero si despierta después de haber finalizado la plegaria, significa que ya no estaba orando. En general, la persona que sueña que está rezando del mundo espiritual le están seleccionando para que haga servicio a Hashem. O sea, esa persona que se sueña rezando en hebreo, puede ser muy seguramente que la persona haya sido seleccionada porque su alma es especial, es un alma judía, y Hashem la está llamando directamente a servir a Hashem. Otro tipo de sueños. Sueños relacionados con productos del campo, con agricultura. El que sueña con trigo verá la paz, porque hay un versículo que dice en Salmos 147, versículo 14: ha establecido la paz en tus fronteras, con lo mejor del trigo te saciará. El que sueña con cebada significa que se le han perdonado todas sus transgresiones, como expone el siguiente versículo de profeta Yeshayá, capítulo 6, versículo 7: y se apartará tu pecado y tu transgresión será perdonada. Cebada en hebreo se dice seorín, y seorín es una voz parónima de la palabra sarabón. Entonces hay una relación entre la palabra seorín, que es cebada, y la palabra sarabón, y la palabra sarabón significa se apartó el pecado. Y dijo Rab Seirá al respecto: solo después de haber soñado con cebada, decidí ascender de Babilonia a la tierra de Israel. Es decir, solo después de haber recibido el mensaje de que estaba libre de transgresiones, se atrevió a ascender a Israel, pues el elevado nivel espiritual de Israel es incompatible con aquellas. El que sueña con un viñedo cargado, su esposa no abortará, como expone el versículo. Salmos 128:3: tu mujer será cual fructífera vid. Entonces, cuando los salmos dicen ese tipo de cosas, también tienen muchos secretos ocultos. O sea, que un salmo diga que tu mujer será cual fructífera vid, pues quiere decir que su esposa no va a tener abortos, que no va a tener ese tipo de escenarios negativos. El que sueña con ramas de la uva, con ramas de la vid, que aguarde al Mashiach, como surge el versículo de Génesis 49:11: ata a la vid su asno y al sarmiento la cría de su asna. El versículo alude al Mashiach, que se revelará montado sobre un asno. Asimismo, sarmiento es soreká en hebreo, y la palabra soreká tiene una voz de la misma raíz que silbar, lo cual alude a la manera en que el Mashiach convocará a los exiliados para redimirlos, como surge del versículo. Dice: los llamaré con un silbido, y los juntaré y los redimiré. Esto está en Zacarías capítulo 10, pasuk 8. El que sueña con una higuera preservará lo que haya estudiado, como expone el versículo. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Proverbios 27:18. El que sueña con granadas, su negocio será tan fructífero como semillas tiene una granada. Y si son granadas grandes, su negocio crecerá todavía más, como una granada. Y si sueña con granadas partidas al medio, si es un sabio que aguarde de adquirir mayores conocimientos de Torá, como expone el versículo: te daré de beber vino aromático, jugo de mis granadas. Esto está en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 2. Y si es un ignorante, que aguarde observar los preceptos, como expone el versículo: cual granada partida son tus rakatej, o sea, tus mejillas. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué significa la palabra rakatej? Que incluso los ignorantes del pueblo están colmados de preceptos como semillas tiene una granada. Entonces, soñarse con una granada entera, prosperidad financiera. Soñarse con una granada partida significa que la persona tiene que esmerarse más en cumplimiento de misbot y en estudio de Torah. El que sueña con olivas pequeñas, su negocio se fructificará y prosperará cual oliva. Ello es si sueña con las olivas, pero si sueña con olivos, que el olivo es el árbol de las olivas, significa que tendrá muchos hijos, como surge de
el Salmo 128, versículo 3, que dice: tus hijos son como retoños de olivos. Según ciertas opiniones, soñar con olivas es indicador de que tendrá un buen nombre, como expone el versículo. Hashem te puso el nombre de olivo fresco, precioso y de fruto virtuoso. Esto está en Jeremías, capítulo 11, versículo 16. El que sueña con aceite de oliva. Entonces, quien sueña con aceite de oliva, que aguarde la luz de la Torá, como expone el siguiente versículo. Traerán para ti aceite de oliva puro, prensado para el encendido de las luminarias. Éxodo, capítulo 27, versículo 20. El que sueña con dátiles. Bien, el que sueña con dátiles, sus transgresiones han cesado, como expone el versículo. Ha terminado tu transgresión, hija de Sión. Esto está en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 22. Dátil es una palabra que dátil en hebreo significa tamar. Y tamar es una contracción de tam-ar, cuyo significado es término a la amargura, en referencia a las transgresiones que amargan el sentido de la vida. O sea, una persona que esté pasando por una circunstancia de vida bien complicada o que venga con una racha de años difíciles y sueñe con dátiles, significa que ya esa época de dolor, de sufrimiento, de privaciones está por terminar. Hay un tema que el Talmud trata con respecto a los sueños y tiene que ver con los elementos de la festividad de Sukkot en los sueños. El que sueña con una rama de mirto, sus bienes prosperarán. Si no posee bienes, va a recibir algo, alguna herencia, algún dinero le ha de llegar. Dijo Ulá que según ciertas opiniones ello se refiere a que en el sueño haya visto dicha rama unida al tallo principal. El que sueña con un etrog, una sidra, que es un elemento fundamental para la fiesta de Sukkot, significa que es bello a la vista del Creador, como expone Levítico, capítulo 23, versículo 40. Dice: el bello fruto de un árbol, las ramas de palmeras de dátiles. El que sueña con un lulab, que el lulab son las ramas de palmera datilera que agitamos en la fiesta de Sukkot, significa que su corazón está orientado hacia Hashem, porque la voz lulab bien puede leerse también loleb, o sea, hacia el corazón. Eso por el lado de los elementos agrícolas relacionados en el Talmud. Ahora, aves en los sueños. Cualquier ave o cualquier animal volador es una buena señal en un sueño, a excepción de tres aves. O sea, cualquier ave que uno se sueñe, según la perspectiva del Talmud, buen sueño, excepto tres. Número 1, el búho. Número 2, el búho real o lechuza. Y número 3, el murciélago. El que sueña con un ganso, que aguarde sabiduría, como expone el versículo. La sabiduría, textualmente sabidurías, clama en las calles. Proverbios capítulo 1, versículo 20. La relación de la sabiduría con los gansos está dada por el hecho de que los gansos se hacen oír a viva voz, tal como la sabiduría clama en las calles. Otra explicación de la relación ganso con la sabiduría la expone el siguiente versículo. La sabiduría ha labrado sus 7 columnas. Pero resulta que el versículo citado previamente en Proverbios 1:20 se refiere a las sabidurías en plural, de modo que si la sabiduría en singular está asociada con 7 columnas, las sabidurías en plural están asociadas con 14 columnas, pues por norma del Talmud el mínimo plural es 2 y 14 es justamente el valor numérico de Abás, que significa ganso. Y si en el sueño se visualiza aproximándose al ganso, será director de una casa de estudios. Dijo Rav Ashi: efectivamente yo vi en un sueño que me aproximé a un ganso y fui enaltecido. Fui designado director de una casa de estudios de Torah. El que sueña con un gallo tendrá un hijo varón. El que sueña con muchos gallos tendrá muchos hijos varones. El que sueña con una gallina tendrá un hermoso jardín y felicidad. La palabra gallina en hebreo se dice tarnegolet, que es una contracción de la palabra tarbitzá, na'a begilá, que significa
hermoso jardín y felicidad. Otro tema con respecto a los sueños, según el Talmud. Huevos y elementos quebradizos en los sueños. Muchas personas suelen soñarse con huevos, por ejemplo. Soñar con huevos significa que los pedidos del soñante permanecen en suspenso. La voz, la palabra huevo en arameo significa vea, que también tiene el sentido de petición. Entonces, siempre que una persona se sueñe con un huevo, es que tiene peticiones. Me soñé con una canasta de huevos. Significa que las peticiones están en el mundo celestial, pero que todavía no se ha dado respuesta frente a ellas. Ahora, soñar que se casca un huevo, se abre, se rompe un huevo, significa que el pedido del soñante fue concedido, pues al cascarse el huevo queda revelado que previamente lo que estaba previamente cubierto por la cáscara. Lo mismo es aplicable la persona que se sueña con nueces, con melones, con cosas de vidrio o cualquier cosa que pueda quebrarse. Todo lo que se quiebra en los sueños es una petición que fue concedida, que ya se dio permiso a que la persona tenga su petición. Siguiente tema. Sueños sobre llegar a una ciudad. El que sueña que entra a una ciudad, sus deseos se cumplirán. ¿Cómo surge el versículo? Salmos, capítulo 7, versículo 30. Y los llevó al lugar deseado. Siguiente tipo de sueño que nos va a relatar el Talmud. Rasurarse. El que sueña que se rasura el cabello es una buena señal para él, pues rasurarse el cabello significa renovación. El que sueña que además se corta la barba, se rasura su barba, es una buena señal no solamente para él, sino para toda su familia. Siguiente tema, embarcaciones. El que sueña que se encuentra en una pequeña embarcación tendrá un buen nombre. Si sueña que se encuentra en una embarcación grande, tendrá un buen nombre, él y toda su familia. Lo antedicho es en el caso de que la embarcación sea levantada por las olas. O sea que hay que tener cuidado cuando una persona se sueña que está en una embarcación y las olas derriban la embarcación. El que es otro tipo de sueños, dice aquí sueños diversos. El que sueña que hace sus necesidades fisiológicas es una buena señal para él, ya que se está desprendiendo de sus desechos. Ello es en el caso de que no se haya limpiado y entonces no ensució sus manos. Ahora, hay una aclaración personal, y es que la persona que sueña que está haciendo sus necesidades, principalmente necesidades fecales, o que ve excremento en los sueños, o que se unta de excremento, o que camina por el excremento, es un buen sueño porque significa economía. O sea, los sueños relacionados con heces fecales conectan mucho con aspectos de parnasá, de sustento. El que sueña que sube a un techo será enaltecido. El que sueña que desciende de un techo será degradado. Abayé y Rabá dijeron que una vez que ascendió al techo será enaltecido, independientemente de si luego soñó que bajaba de él mismo. Otro tema, sobre vestimentas y sueños. El que sueña que se rasgan sus vestimentas significa que el decreto que pende sobre él se anulará. Entonces, si una persona de pronto se sueña que se le rompió su vestidura, se rasgó su ropa, era que tenía un mal decreto en el cielo y pues debido al mérito espiritual que haya adquirido, ya ese decreto negativo fue retirado. El que sueña que está desnudo en Babilonia significa que está libre de transgresiones, porque en Babilonia abundan las transgresiones, de modo que estar desnudo allí significa estar desprovisto de ellas. Lo mismo podría uno decir, por ejemplo, una persona que sueña que está desnuda en un burdel, en una casa de prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si la persona, esto es cuando una persona sueña que está desnuda en lugares donde hay mucha transgresión, mucho pecado, bares, discotecas, prostíbulos, o sea, todas ese tipo de lugares. Pero, en cambio, si la persona sueña que está desnudo, pero en la tierra de Israel, significa que está vacío de mandamientos.
porque la tierra de Israel los mandamientos son mucho más abundantes que en otros lugares, de modo que estar desnudo allí sí significa algo negativo. Otro tema: sueños sobre detenidos y prisioneros. El que sueña que un guardia lo encarcela significa que está protegido. Si sueña que lo han encadenado, significa que se le ha otorgado una protección adicional. Esto es en el caso de que lo hayan encadenado a su cuello, pero si lo ataron con sogas comunes, no significa protección adicional. Otro tema: lagos, lagunas y bosques en los sueños. El que sueña que entra a una laguna será designado director de una casa de estudios o algún cargo jerárquico. En la laguna se aglomeran cañas largas y cortas, que simbolizan que todos se aglomerarán para escuchar las enseñanzas de un grande. El que sueña que entra a un bosque, también se sueña muy frecuentemente esto. El que sueña que entra a un bosque será guía de estudiantes avanzados, pero no alcanzarán un cargo mayor que ese, como director de una casa de estudios. Los estudiantes avanzados son como los grandes árboles dispersos en un bosque, distanciados unos de otros. Y esa es la señal de que el soñante no será más que un guía de tales alumnos, a quienes ayudará individualmente, a cada uno según lo que necesite. Pues si el sueño pretendiese indicar que sería director de la casa de estudios, los árboles no estarían distanciados, sino se aglomerarían alrededor del soñante, para escuchar sus enseñanzas, como se aglomeran las cañas a la vera del río, tal como los discípulos alrededor de su maestro. Entonces, vamos a ver, porque el Talmud aquí nos va a colocar dos ejemplos de ello. Dice: Rav Papa y Rav Una, hijo de Rabí Yehoshua, experimentaron sendos sueños. Rav Papa soñó que entraba a una laguna y fue designado director de una casa de estudios. Rav Una, hijo de Rabí Yehoshua, soñó que entraba a un bosque y fue designado guía de estudiosos avanzados. Según otra opinión, los dos soñaron que entraron a una laguna, pero en el sueño de Rav Papa, este tenía un pequeño tambor colgado del cuello. Finalmente, Rav Papa fue designado director de una casa de estudios, mientras que Rav Una, hijo de Rabí Yehoshua, que en su sueño no llevaba ningún tambor, devino guía de estudiantes. El pequeño tambor, que uno se soñaba con tambor y otro sin tambor, denota un cargo importante, porque así como éste hace oír su sonido, el director de la casa de estudios hace también escuchar sus enseñanzas. Dijo Rav Ashi: yo soñé que entraba en una laguna y llevaba un pequeño tambor colgado del cuello y lo hacía sonar, y en efecto Rav Ashi fue director de una casa de estudios. Otro tipo de sueños: los sueños relacionados con extraer sangre. Enseñó un maestro ante Rav Nachman bar Itzhak: si sueña que se extrae sangre, significa que de lo alto le perdonaron sus transgresiones. Las transgresiones son siempre comparables al color rojo, de modo que la imagen de extraer sangre significa desprenderse de lo rojo, desprenderse de las transgresiones. Pero ¿cómo es posible? Si ya estudiamos que semejante sueño significa que sus transgresiones son tenidas en cuenta. Sí, son tenidas en cuenta, pero para ser perdonadas. Entonces, una persona que se sueñe que le sacan sangre o que ve sangre, le están llamando a hacer urgentemente teshuvá, porque de pronto la misión de la persona es mucho más grande y necesitan que salga de esas transgresiones rápidamente, que no se quede atrapada en la ley del karma, sino que salga de eso. Otro tipo de sueños: serpientes en los sueños. Un maestro enseñó ante Rav Sheshet: el que sueña con una serpiente significa que tiene su sustento asegurado, porque la serpiente se alimenta de la tierra, y la tierra es lo más material que hay y abunda por doquier. Si sueña que la serpiente lo mordió, se duplicará el sustento. Entonces hay que ver, pues, que una persona que se sueña con serpientes es algo positivo. Muchas veces la gente le tiene miedo a los sueños y resulta que no, que los sueños son... no todo sueño que es placentero significa que es bueno, y no todo sueño que es
aterrador o da miedo, significa que es un mal sueño. Ahora, lo que sí dice aquí el Talmud es que si la persona sueña que mató a la serpiente, va a perder el sustento. O sea, no, la persona tiene que tener mucho cuidado y debe tratar de cancelar el sueño o hacer teshuvah. Pero Rav Sheshet dice que, o sea, aquí hay una opinión opuesta. Dice Rav Sheshet, si soñó que mató a la serpiente, no perderá el sustento, sino que lo duplicará por haberse sobrepuesto a la serpiente. Concluye el Talmud con este tipo de sueños diciendo, no es como la opinión de Rav Sheshet, que solo así dijo porque soñó que mató a una serpiente. Y a fin de darle a su sueño una dirección favorable, procuró interpretarlo para bien. Otro tipo de sueño, sueños sobre vino o bebidas. Un maestro enseñó ante Rabbi Yohanan, soñar con cualquier bebida es una buena señal, a excepción del vino. Para algunos soñar que beben vino es algo bueno, como expone el versículo. Dice aquí, el vino alegra el corazón de la persona, Salmos 104, versículo 15. Y para otros es algo malo, como expone el versículo. Den licor al que está por morir y vino al amargado. Y esto está en Proverbios, capítulo 31, versículo 6. Dijo Rabbi Yohanan, si es un sabio virtuoso el que sueña que bebe vino, siempre es una buena señal para él, como surge el versículo. Vayan, coman de mi pan y beban de mi vino. Proverbios capítulo 9, versículo 5. La Torah es cual pan sabroso y vino sabroso para los que se consagran a estudiarla. Va a depender mucho de la calidad. Este tipo de sueños con respecto al vino dependen mucho de la calidad de quien lo está interpretando. Vamos a ver, dice aquí Rabbi Yohanan, si al levantarse por la mañana espontáneamente aflora un versículo en su mente, ello es una profecía de menor grado. Un versículo que aflora espontáneamente constituye un mensaje. Entonces hay personas, puede pasar, que se despiertan y se despertaron pensando en algún versículo de la Torah. Tienen que prestar mucha atención porque algo le quieren decir a la persona ese tipo de sueños. Ya dependerá de la persona, del sueño y del mensaje, porque a veces puede tratarse de un mensaje revelado, algo directo, otras de un mensaje críptico, pero siempre es un mensaje. Y como tal es una pequeña profecía. En línea con lo expuesto, más adelante el Talmud expondrá específicamente un concepto y es que un versículo que aflora de manera espontánea, justo cuando uno se despierta, constituye una 60ª parte del nivel de la profecía. Continuemos, dice aquí, sueños sobre las escrituras y personalidades. Enseñan los sabios, son 3 los reyes significativos para los sueños. Entonces van a hablarnos de 3 reyes. El que sueña con el rey David, que aguarde devoción. El que sueña con el rey Salomón, con Shlomo, que aguarde sabiduría. Y el que sueña con Ahab, que tema del castigo. Estos 3 reyes no solo fueron importantes, sino cada uno fue una entidad en sí mismo. David elevaba cánticos y plegarias al Creador. El rasgo distintivo de Salomón fue la sabiduría. Y en cuanto a Ahab, reinó en Israel durante 22 años, aproximadamente en el año 900, y sucumbió a la idolatría. Y el Talmud lo menciona en este contexto porque fue doblemente castigado. Murió en frente de batalla, y además del cielo decretaron que no tendría parte en el mundo venidero. Ahora, ya vimos 3 reyes, vamos a ver 3 profetas. Son 3 profetas significativos para los sueños. El que sueña con el libro de los reyes, que aguarde grandeza, como los reyes. El que sueña con el profeta Yehezkel o Ezequiel, que aguarde sabiduría, porque este libro incluye la profecía de la Merkabá, el carruaje divino, la cual comprende los más profundos misterios de la Torá. El que sueña con Isaías, con Yeshayahu, que aguarde el consuelo, porque dicho libro contiene las profecías de consuelo al pueblo de Israel. Y el que sueña con Jeremías, con Yirmiyahu, que se cuide del castigo, porque las profecías de Jeremías contienen castigo.
Ahora nos va a hablar sobre 3 libros de escritura significativos. Son 3 los libros de escritura significativos para los sueños. El que sueña con el libro de los Salmos, que aguarde devoción, pues este es el sentido de los Salmos. El que sueña con los Proverbios, que aguarde sabiduría. Y el que sueña con el libro de Job, que se cuide del castigo, porque el libro de Job describe los severos padecimientos de Job. Continúa. Son 3 los libros menores de escrituras significativos para los sueños. El que sueña con Shir Hashirim, con el cantar de los cantares, que aguarde devoción, porque constituye una metáfora del amor entre el pueblo de Israel y el Supremo. El que sueña con Eclesiastés, con Coelet, que aguarde sabiduría, pues se trata de un libro de sabias máximas. Y el que sueña con el libro de Lamentaciones, que se cuide del castigo, porque describe la desolación de la ciudad de Jerusalén. El que sueña con la Megilat de Esther, le acontecerá un milagro, pues trata de la milagrosa salvación de los israelitas en el exilio persa. Continúo con sabios. Son 3 los sabios significativos para los sueños. El que sueña con Rabbi Yehudá Hanasí, que aguarde sabiduría, pues Rabbi Yehudá Hanasí no fue otro que el compilador de la Mishnah, y la Mishnah es la base de todo el Talmud. El que sueña con Rabbi Elazar ben Azaria, que aguarde riqueza, pues era sumamente rico. Y el que sueñe con Rabbi Ismael ben Elisha, que se cuide del castigo, porque Rabbi Ismael ben Elisha fue uno de los 10 mártires judíos asesinados por los romanos. Son 3 los grandes sabios de la Torá significativos en la interpretación de sueños, que no obstante no tuvieron el mérito de ser ordenados. El que sueña con Ben Asai, que aguarda devoción. El que sueña con Ben Somá, que aguarda sabiduría. Y el que sueña con Ajer, que se cuide del castigo. Ajer era Elisha ben Abuyá y fue llamado Ajer, otro, porque finalmente Ajer abjuró del judaísmo, se retiró del judaísmo. Posteriormente estudiaremos la historia de este sabio, de Elisha ben Abuyá, en el Tratado de Talmud, en el Masejet Hagigá. Sueños sobre animales. Siguiente tema. Soñar con animales es buena señal, exceptuando al mono y al quipot, que el quipot es una especie de simio de cola larga. O sea, los monos en general representan una mala señal por su aspecto extraño. Y también el Talmud dice que soñar con elefantes es una mala señal, pero entonces aquí cuestiona el Talmud. Pero ¿cómo podemos decir que un elefante es una mala señal si previamente ha dicho un maestro que el que visualiza un elefante en un sueño le sucederá un milagro? Y responde, si el elefante está con la montura, denota milagro, porque la montura es indicadora de estabilidad, de lo contrario denota algo negativo. Metales en los sueños. El que sueña con un elemento metálico es una buena señal para él, exceptuando el azadón, el pico y el hacha, porque son metales de carácter destructivo. Ello es válido cuando tales herramientas están en sus respectivos mangos. Siguiente sueño. Frutos y verduras. Frutas y verduras en los sueños. Soñar con frutos es una buena señal, a excepción de dátiles inmaduros. El que sueña con verduras es una buena señal para él, a excepción de las puntas de los nabos. Y cuestiona el Talmud, pero si Rab dijo que soñó con cabezas de nabo y enriqueció. Y responde, ello es porque Rab soñó con los nabos en sus tallos. Ahora, siguiente tema, sueños y colores. Cualquier color es una buena señal en un sueño, a excepción del tejelet, que es un azul como un tipo aguamarina, es un azul celeste, pero con un cierto tono verdoso. La palabra tejelet está emparentada con tajlit, que significa final, y esta sería la causa de que constituye una mala señal. Siguiendo la línea de los párrafos anteriores, en los que el Talmud ha expuesto grupos de temas similares relacionados con los sueños,
También en los siguientes párrafos el Talmud presentará grupos de temas afines, aunque no necesariamente relativos todos a sueños. 3 cosas ingresan en el cuerpo sin beneficiarlo. Número 1, las cerezas. Número 2, los dátiles de mala calidad. Y número 3, dátiles inmaduros. Siguiente. 3 cosas son beneficiosas para el cuerpo sin ser absorbidas por él: bañarse, ungirse y tener un buen tránsito intestinal. 3 cosas son un reflejo del mundo por venir: el Shabbat, la luz del sol, y el Tashmish, que literalmente significa servicio. Pero el Talmud pregunta, ¿a qué se refiere Tashmish? No podemos decir que se refiere a relaciones sexuales, pues debilitan al hombre. Más bien, debemos explicar que se refiere al servicio de los orificios corporales, o sea, poder evacuar bien, poder tener un buen tránsito intestinal. 3 cosas restauran el espíritu de un hombre. Número 1, armoniosos sonidos de instrumentos musicales. Número 2, o la voz sensual de una mujer. Número 2, bellas imágenes. Y número 3, grandes aromas. De hecho, hay muchos sabios que sostienen que una persona debería, en lo posible, intentar no contaminar su mirada con cosas demasiado fuertes para los ojos. O sea, ver televisión se puede, pero hay que saber escoger lo que uno mira. O sea, no ver cosas como muy gráficas, mucha sangre, mucha sexualidad, porque eso puede generar un cierto daño al alma. Hay de todo para ver, o sea, en televisión, en internet, pero dicen, hay sabios y rabinos que sostienen que la persona debe cuidar mucho lo que mira, porque eso pues le puede afectar. Dice aquí, 3 cosas desarrollan el amor propio de un hombre: una hermosa morada, una hermosa esposa y una hermosa vestimenta. Continúa el Talmud diciendo, 5 cosas constituyen una 60ª parte de algo mayor: el fuego, la miel, el Shabbat y el sueño y un sueño. El fuego es una 60ª parte del Geinom, o sea, el fuego es una 60ª parte del Geinom, del purgatorio. La miel es una 60ª parte del maná. El Shabbat es una 60ª parte del mundo por venir. Y el sueño es una 60ª parte de la muerte. Y el sueño onírico es una 60ª parte de la profecía. Dice aquí, 6 cosas son buena señal para un enfermo: estornudar, sudar, ágil tránsito intestinal, emisión seminal, el sueño y un sueño. Estornudar, como expone el versículo, sus estornudos destellan luz. Dice Job, capítulo 41, versículo 10. Eso en cuanto a estornudar. Sudar, como expone el versículo, con el sudor de tu frente comerás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Tránsito intestinal ágil, como expone el versículo, el que hace sus necesidades con facilidad no morirá. Isaías capítulo 51, versículo 14. Emisión seminal, como expone el versículo, el que tiene emisión seminal prolonga sus días. Y Isaías 53:10. El sueño o descansar, como expone el versículo, he dormido, entonces descansé. Job capítulo 3, versículo 13. Un sueño como expone, finalmente un sueño, como expone el versículo, me has hecho soñar, me has hecho vivir. Isaías capítulo 38, versículo 16. Aquí hay que hacer una aclaración, sobre todo con lo de la emisión seminal. El Talmud lo expone así, mas sin embargo, dentro de lo que es el misticismo y la práctica del judaísmo, precisamente lo que busca la circuncisión, lo que busca el pacto de Abraham, es evitar derramar el semen en vano. O sea que dentro de un verdadero judío, un Yehudim, cuida su semilla, cuida su semen, no lo anda desperdiciando. Es un tema un poco largo, pero pues por ser un audio que habla de los sueños, pues no me extenderé sobre ese aspecto. Dice aquí, 6 cosas tienen el poder de neutralizar la enfermedad por completo. Número 1, la col. Número 2, la remolacha. Número 3, una infusión de póleo disecado. Número 4, el estómago de un animal.
Número 5, la matriz y el lóbulo grande del hígado. Y algunos agregan también pescados pequeños que además de dicha virtud poseen propiedades de fertilidad y son vigorizantes. Dice aquí, 10 cosas provocan un severo deterioro de la enfermedad. Consumir carne vacuna, carne grasa, carne asada, aves caseras y huevos cocidos, afeitarse y comer berro, la leche, el queso y acudir a la casa de baños en estado de enfermedad. Según ciertas opiniones, también las nueces y los pepinos son perjudiciales. Enseñaron en la escuela de Rabbi Ishmael. ¿Por qué los kishuim, o sea, los pepinos, se llaman así? La respuesta, porque son dañinos para el cuerpo, kashim, como espadas. ¿Pero realmente es así? ¿Acaso podemos decir que los pepinos sean maliciosos para el cuerpo? Si expone el versículo, dijo Hashem a ella, o sea, a la matriarca Rivka, 2 pueblos hay en tu vientre. Esto está en Génesis capítulo 25, versículo 23. Rivka estaba encinta de los mellizos Esav y Jacob. Entonces no leas Goim, pueblos, sino leas Geim, personalidades. Dijo Rab Yehudá, en nombre de Rab. Esas 2 personalidades fueron el emperador romano Antonino, descendiente de Esav, y Rabí, descendiente de Jacob. Y eran tan ricos ellos que en sus mesas jamás faltó ni rábano, ni lechuga, ni pepino, ni en verano ni en invierno. O sea, que si un rey malvado y un gran rabino con dinero, con mucho dinero, en sus mesas nunca les faltó pepino, ¿cómo podemos alegar que los pepinos sean dañinos? No es una contradicción. La primera declaración se refiere a pepinos grandes, los cuales sí son dañinos, y la declaración final se refiere a pepinos de menor tamaño. Vamos a concluir lo que es el capítulo del Talmud con sueños sobre muertos. Enseña a los sabios que si alguien sueña que hay un muerto en la casa, en esa casa habrá paz. Y si sueña que el muerto come y bebe en la casa, es una buena señal para la casa. Pero si sueña que el muerto toma objetos de la casa, eso sí ya es una mala señal. Explica Rav Papá. Soñar con un muerto es una mala señal solo si se visualiza al muerto tomando un calzado, porque es como que se preparase para sacar a otros con él. Pero si toma cualquier otra cosa es una buena señal. Asimismo, todo lo que el muerto entrega en un sueño es una buena señal, excepto tierra o semillas de mostaza, que se asemeja a la tierra, porque la tierra insinúa entierro. O sea, que un muerto entregue tierra está insinuando que va a haber un entierro. Con esto hemos terminado el capítulo referente al Talmud y los sueños. Para el próximo audio vamos a empezar a ver qué dice directamente la Torá sobre los sueños, vertientes de los sueños y cómo aparecen los sueños en la Torá. Entonces dejamos por ahora este estudio hasta aquí. Damos gracias a Hashem por esta oportunidad que nos da de terminar este primer capítulo del Sefer HaJalomot y que nos dé el permiso para iniciar el capítulo que sigue. Shalom, shalom para todos.